de una estrategia de 2 sesiones. La primera sesión, la del día de hoy, es una charla un poco más conceptual, un poco más general, para ubicarnos qué es la visibilidad, en qué contexto se está moviendo la visibilidad y cuáles son algunas de las herramientas y estrategias para fomentar la visibilidad académica, tanto de los investigadores como de las instituciones. Por otro lado, se realizará otra sesión que ya se ha agendado con las áreas de conocimiento de la universidad para realizar un acompañamiento más práctico, más técnico, para resolver dudas, para garantizar o buscar que los distintos investigadores tengan sus perfiles principalmente en Google Scholar. Iniciamos en la herramienta de Google Scholar por alguna de las razones que les mostraré en la charla de hoy, pero también porque hay un contexto en el que nos estamos moviendo y es el de la convocatoria de medición de grupos de investigación, donde uno de los indicadores para la evaluación de los productos es el perfil en Google Scholar o sus presencias en Google Scholar, y que hace también parte de otros ejes de medición que realiza MinCiencias, como son la clasificación de las revistas de PubLindex y otros elementos internacionales. Entonces, como les repito, el objetivo de la charla del día de hoy es tener una breve descripción del contexto y de la tendencia general que se mueve la comunidad científica, para que hablemos un lenguaje común y para que veamos un poco la importancia del por qué es importante, perdón la redundancia, del por qué estamos hablando de visibilidad, porque estamos hablando de redes. Y por eso la charla se concentra en redes y visibilidad académica, porque buscamos conectar algunas de las redes académicas con su importancia para la visibilidad y ya con ello definir cuáles son más estratégicas y hacer un plan para que todos los investigadores de la universidad tengamos una presencia en ellas. Y eso es algo que está moviendo a nivel país. Y esa es una razón adicional por la que la charla del día de hoy es general, para que entre todos podamos compartir y discutir elementos, posiciones y demás, pero también para que los estudiantes de la universidad vayan involucrándose en estos aspectos necesarios para la construcción de su carrera. Aquellos que estén interesados en la carrera académica contemplen esos elementos de sus perfiles, de su visibilidad, para mantenerse a la línea en las competencias y en todos los elementos de construcción de comunidad científica y de carrera científica. En ese sentido, la charla está orientada en cinco partes. En la primera parte vamos a tener el marco general de la comunidad científica actualmente, y es una palabra que ustedes cada vez están escuchando más y más y más, que es la ciencia abierta. Es más fácil comprender todo el tema de la visibilidad y todo el tema de las redes cuando lo manejamos en un marco de ciencia abierta. Luego viene un segundo fenómeno o un segundo eje de trabajo al que tenemos que estar también alineados y que puede marcar, no ahora, pero sí, se está empezando a discutir cada vez más el concepto a nivel internacional y a nivel nacional, que es el de métricas responsables, para poder ver un eje fundamental de la ciencia abierta y donde la visibilidad tiene mucha dimensión, y es cómo nos miden y cómo vamos a evaluar los aspectos de la comunidad científica. En esa medida, un tercer tema va a ser el de la visibilidad académica. Propiamente, entender a qué nos referimos cuando hablamos de visibilidad académica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Y por qué es importante? Y como último tema para la charla de hoy, va a ser el tema del ecosistema para la visibilidad. Como es algo tan importante, han surgido muchas alternativas para potenciar la visibilidad de los investigadores y de las instituciones. No es solamente que haya Google Scholar o que haya ResearchGate, sino que es un marco muy amplio de distintas herramientas en las cuales se mueve todo el tema de la visibilidad académica, que tenemos que conocer también para seleccionar en cuáles quisiéramos estar y en cuáles vamos a tener presencia.
El último tema que aparece en esta presentación es el de claves para la gestión. Pero este lo vamos a dejar para la siguiente charla un poco más aplicada para el manejo de las herramientas con un ejercicio con profesores donde vamos a verificar la construcción de los perfiles, algunas claves para su generación, cómo administrarlo y cómo mantenerlo al día frente a las demandas que tenemos. Entonces eso lo vamos a dejar para la siguiente charla y les repito, en esta nos vamos a concentrar en discutir en los elementos esenciales para comprender la importancia de la visibilidad en el marco de la ciencia abierta y quedar con cierto entusiasmo para desarrollarla. Esta es una presentación general. Nuevamente agradezco el espacio de la Vicerrectoría de Investigación. Actualmente estoy acompañando la Vicerrectoría de Investigación en los temas de inteligencia estratégica. Estoy construyendo algunas iniciativas al respecto y también asociado al acompañamiento de grupos investigadores en la convocatoria de medición de grupos. Entonces, empecemos ya en forma con el tema de la ciencia abierta. Empecemos aclarando qué es la ciencia abierta. Ustedes escucharán esa palabra, como les decía, cada vez más y más y más. Incluso en 2018, el Ministerio, en esa época Colciencias, sacó a consulta pública unos lineamientos de una política nacional de ciencia abierta. En esos lineamientos, voy a hacer un breve resumen, no voy a discutirlo todo, pero para que dimensionemos, usted nos decía, por ejemplo, que toda investigación financiada con recursos públicos debe producir resultados en abierto, es decir, publicados en revistas de acceso abierto o que los datos, incluso también los datos puedan estar en abierto, y para poderlos mantener encerrados por propiedad intelectual y oportunidades tenemos que pedir ciertos permisos a las entidades públicas. ¿Por qué MinCiencia se empezó a hablar de esto? Porque dentro de todo ese esquema, recuerden que de ingreso a la OCDE, recuerden que hace unos años Colombia ingresó a la OCDE, uno de los ejes de evaluación para poder entrar fue el componente científico. Y uno de los lineamientos o instrucciones que se nos empezó a solicitar a Colombia era mayor claridad y mayores lineamientos de la política de ciencia abierta. Pero ¿por qué la OCDE le da importancia a la ciencia abierta? La OCDE le da importancia porque esto es un movimiento global. Es un movimiento que cada vez tiene mayor incidencia dentro de los discursos de política pública, dentro de los discursos de los entes financiadores, de los discursos dentro de los entes de evaluación de las actividades científicas, porque este movimiento busca modificar las formas en que los académicos investigamos. Cuando hablamos de ciencia abierta no es solamente la producción, sino que también tenemos que tener en cuenta los parámetros en los cuales realizamos la propia investigación. Entonces, por ejemplo, los de ciencias sociales tienen mayor tradición en esto, pero aquí en ciencia abierta vuelven a retomar mucha importancia de las comunidades y ya no solamente el diálogo con los expertos. Y a esto va la difusión. Entonces, cuando hablamos de ciencia abierta, la difusión de nuestras investigaciones, la difusión de nuestros productos y de lo que hacemos, tiene que difundirse a públicos más amplios de manera abierta y en distintos lenguajes, y también la forma en la que usamos el conocimiento y cómo los distintos actores interactúan en la comunidad. Cuando digo se habla de un movimiento, eso es algo muy criticado, o sea, hay muchos autores que critican que se hable de un nuevo movimiento o algo novedoso. Hay distintas líneas que afirman de que lo que se dice ciencia abierta se puede resumir en ciencia y que eso responde a los parámetros originales o a los valores originales de la comunidad científica, de generar conocimiento que cualquiera pudiera leer y cualquiera pudiera tener acceso. Recordemos que en cierta forma la ciencia se cerró desde los 60 hasta los 2000 por la expansión que tuvo y porque todavía eran recursos análogos que ocupaban espacios en bibliotecas. Cuando surge el Internet, pues obviamente surgen otros desarrollos y de allí la importancia de las tecnologías de información y comunicación dentro de todo lo de ciencia abierta. Esta importancia de las TIC surge porque gracias al desarrollo del Internet en los 90 ya no necesitamos las antiguas hemerotecas que los profesores que nos tocó casi la transición análogo digital, recordamos unas hemerotecas
que ocupaban mucho espacio en las bibliotecas. Cuando surge el Internet, cuando surgen las tecnologías de información y comunicación, ya no son necesarias. Y esto posibilita que surjan muchas innovaciones dentro de la comunidad científica. Y esto es una cosa que ustedes encontrarán en la charla, y es que todas estas te permiten tantas cosas que hay mucha posibilidad de recursos que a veces uno se ve como limitado o incapaz de decir de cuáles son los más pertinentes. Esa diversidad, esas innovaciones permiten nuevas herramientas, también permiten posibilidades de colaboración. Ahora cada vez es más la colaboración internacional y la cantidad de autores por papers se está incrementando de manera consolidada. En ciencias sociales hace 20 años era el promedio, podía ser 1 o 2 investigadores, ahora el promedio está 3 por artículo. También cuando surgen los distintas formas de comunicación, el artículo deja de ser el principal producto de investigación y surgen otras formas de comunicar conocimiento que ya no están limitados solamente a las revistas o libros, sino que hay otras formas, otros productos que nos permiten la comunicación y se expande la manera en lo que podemos nosotros reconocer como un producto de una investigación. Nuevamente, las comunidades, los actores empresariales, los actores estatales cada vez vuelven a tomar más importancia dentro del proceso científico. En esa medida, la Comisión Europea la define como un nuevo enfoque al proceso científico basado en el trabajo cooperativo y en el uso de nuevas herramientas digitales y de colaboración. Repito, cuando hablemos de ciencia abierta, cuando hablemos de visibilidad, cuando hablemos de Google Scholar, cuando hablemos de todas esas herramientas, en últimas el objetivo es hacer conocer nuestros productos para que podamos encontrar trabajo colaborativo con actores que antes no están en nuestro radar, ya sean actores internacionales, ya sean con actores sociales. Y bajo ese lenguaje, bajo ese discurso de tener una presencia digital en el cual facilitar ese trabajo colaborativo, tenemos que pensar nuestros perfiles y tenemos que pensar nuestras herramientas de manejo de las tecnologías. La ciencia abierta generalmente la podemos confundir con el acceso abierto, pero la ciencia abierta es mucho más compleja, no un poco, es mucho más compleja que el acceso abierto. Esto parte de una definición de un ejercicio, de una iniciativa Foster, es un sitio web, aquí creo que les dejo la presentación si no se las mandamos, que parte de las 6 características o 6 ejes principales de la ciencia abierta. El primero es el acceso abierto. El acceso abierto cada vez lo manejamos más y cada vez estamos, en cierto modo, sintiéndolo más. El acceso abierto es que los artículos producto de nuestra investigación o los productos de libros de nuestra investigación u otros productos puedan ser utilizados o descargados por cualquier persona sin barrera. Es decir, que ya no tengamos que pagarle a las revistas para poder leer un paper, sino que uno lo busca, lo puede descargar y lo puede leer. Lo mismo con los libros. Eso implica que también surjan otras formas de negocio, otros modelos de negocio, que es el, por ejemplo, que las revistas ya no cobran a los lectores, sino le cobran a los autores en forma de APC o costos por la publicación del artículo. Pero esa es una de las formas de ciencia abierta. La otra forma que también tenemos que tener en el radar cuando en los futuros años desarrollamos nuestras investigaciones, porque cada vez es una exigencia más común, es el de los datos abiertos. Que todos los datos con los cuales nosotros gestionamos la investigación o desarrollamos la investigación deben quedar en repositorio abierto para que cualquier persona los pueda utilizar y los pueda reutilizar para, ya bien, realizar sus propias investigaciones o para reproducir y chequear las investigaciones que nosotros realizamos. Eso es uno de los componentes que está teniendo mayor crecimiento a nivel internacional y que implica ciertas precauciones en la manera en que primero gestionamos los datos de investigación. Ya no es que solamente el investigador los puede tener en su Google Drive o en su computador personal, sino que hay que tener unos protocolos para gestionar los datos y eso hace un requisito que las entidades internacionales le piden a la hora de presentar proyectos y evitar situaciones de hackeo o ataques o pérdida de información o quema de computadores.
Y cuando hacemos esa gestión, muchas veces nos pedirán que esos datos queden públicos en un repositorio. Google ya tiene buscadores de repositorios. Cada revista, hay muchas revistas que ya para poder publicarte el artículo te están pidiendo los datos de la investigación, y eso también tiene implicaciones éticas y legales y de propiedad intelectual. Éticas por las personas a las cuales les tomamos la información para poder realizar nuestras investigaciones, legales porque qué podemos revelar y qué no podemos revelar, y de propiedad intelectual por si los datos son nuestros o pueden implicar ciertas implicaciones de posibilidad de negocio. Y relacionado a esto va lo tercero, y es que los procesos de investigación cada vez van a ser más abiertos y ser producibles. ¿A qué va esto? A que todo el proceso de investigación, revisión de literatura, obtención de datos, análisis de datos, interacciones entre los investigadores, puedan quedar en plataformas abiertas que cualquier persona pueda ver y hacer seguimiento al proyecto de investigación. Hay unos software específicos, se llama Open Research Forum, creo, donde tú montas todo el proyecto de investigación, lo puedes gestionar, se conecta con distintas plataformas para que todo el proyecto de investigación quede en abierto y pueda ser utilizado o referenciado por los actores de la comunidad. Lo cuarto, evaluación abierta, a eso me voy a referir un poco en las métricas, y es cambiar las formas en las que evaluamos. Lo quinto son las políticas de ciencia abierta. Como les digo, en Colombia ya hay unos lineamientos de política de ciencia abierta, eso está frenado, pero es posible que este o el otro año ya empiece otra vez MinCiencias a retomarlo, porque es parte de los compromisos que tenemos con la OCDE. Y finalmente, hay todo un desarrollo de distintas herramientas para la ciencia abierta, algunas de las cuales vamos a ver en esta charla. Y uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que la ciencia abierta implica que la interacción con actores se vuelve más compleja, y hay muchos actores, tanto a nivel universitario como a nivel de sistema, que tienen una voz dentro del proceso científico. Inicialmente eran los investigadores o los grupos de investigación, pero también cobran importancia las vicerrectorías de investigación, con un actor de gestión y definición de políticas. También cobran las bibliotecas. Incluso ya no se está hablando tanto de bibliotecas, y en distintas instituciones a nivel internacional y nacional, ya las bibliotecas se están transformando en CRAI, Centros de Recursos para el Apoyo y la Investigación y la Innovación o la Educación, etc. Pero en esencia la naturaleza de las bibliotecas se está transformando y cada vez son un actor más importante para la gestión de los procesos de investigación que tienen incidencia. Las editoriales, evidentemente, como reproductores del conocimiento, garantes de la calidad de la información, tienen un rol clave dentro de toda la ciencia abierta, pero también empiezan a tener otros actores de importancia que en algunos años ya venían, como los institutos de transferencia, pero empiezan a consolidarse, por ejemplo, centros de datos institucionales para la gestión masiva de información en grandes volúmenes de datos, en Big Data, en ciencia de datos como tal, y eso implicará la transformación de nuestros procesos de investigación para ejercicios cada vez más colaborativos, cada vez más masivos, para poder dimensionar las distintas facetas de la investigación. Y en algunos casos implica también el diálogo con comunidades no organizadas, que en algunas áreas lo tienen más claro que en otras, por toda la tradición epistemológica que tienen, pero cada vez los actores sociales tienen mayor peso, y desde la misión de Sabios, por ejemplo, desde que uno de los enfoques de misiones o innovación transformativa, la interacción con comunidades no organizadas tiene mayor importancia. Obviamente el gobierno tiene un rol, también tenemos que tener en cuenta entidades supranacionales, porque un entorno de ciencia abierta implica dialogar con actores de múltiples países, muchas veces financiados por actores supranacionales tipo Comunidad Europea, tipo UNESCO, tipo Banco Interamericano de Desarrollo. Y obviamente están las tradicionales, universidades, empresas, gobierno, ONG, pública investigación. Hay un actor adicional que también es muy importante, en el cual tenemos que contemplar, y es el rol de los repositorios. Los repositorios se han venido transformando como los centros de difusión del conocimiento,
En cierto modo ya hay dos variantes, por un lado las revistas, por el otro los repositorios, y con repositorio no me refiero solamente a repositorio de artículos institucionales, sino también están los repositorios de datos tipo Zenodo, tipo Figshare, donde subimos los datos, subimos las presentaciones, subimos todo, pero también están los repositorios disciplinarios tipo SRN, donde se cuelgan todos los productos de conocimiento de los distintos actores. En esa medida, eh, esta charla a mí me gusta mucho, pero también, porque despierta, pero también genera cierta eh, dimensionalización y molestia, porque la ciencia se ha vuelto algo muy complejo, de muchas variables, y tenemos que estar en la jugada de manera activa, atenta, para poder estar manejando las distintas plataformas. Esos distintos actores o esas distintas líneas de trabajo, líneas de acción, responden en últimas a los incentivos. Es decir, la forma en que todos estos principios de ciencia abierta y esas distintas variables puedan ser ejecutadas o no puedan ser ejecutadas por los actores va muy de la mano de los incentivos que como instituciones y como sistemas le demos a los investigadores. En esa medida quiero traerles a ustedes también empezar a pensarnos en cómo las métricas se han venido transformando a nivel internacional y un poquito a nivel nacional para dimensionar las nuevas tendencias de ciencia abierta y también para entender el rol de las plataformas de visibilidad dentro de estos nuevos esquemas de evaluación de la comunidad científica. Porque en últimas, estas métricas responsables van a afectar la manera en que nos miden como investigadores, como grupos de investigación y como instituciones. Entonces, es un tema que se está abriendo al debate de manera significativa. En Colombia hay una cátedra en este momento en la cual participo de discusión de esto, porque esto marca mucho la forma en que hablamos a los investigadores y marca mucho la razón por la cual estar en distintas plataformas. Y esa discusión la voy a publicar con esta frase. La han escuchado antes. No sé si alguien la ha escuchado antes y si alguien la ha escuchado, ¿qué entiende por publicar o perecer? ¿A qué se puede hacer referencia? ¿Alguna vez ha escuchado la frase publicar o perecer? No, no la había escuchado. No. Listo. Esta es una frase muy típica en la comunidad científica, surge de estudios de la ciencia, surge en 1920, Publish or Perish, exacto, profe, y hace referencia a que si en una comunidad científica tú no publicas, dejas de ser científico y pereces de la comunidad científica. Para mantenernos al día, tenemos que estar publicando constantemente, si no, la comunidad nos dejará de considerar como miembros o parte de la misma. En cierto modo esto genera una cultura tóxica, ¿no les parece? Porque tenemos la presión constante a publicar, pero son las reglas en las cuales se ha movido la comunidad científica. Ahora bien, ha pasado que hay una ley de LOTCA, una ley cienciométrica, donde la cantidad de publicaciones que anualmente se hacen se va a ir duplicando cada año. Actualmente se están publicando entre 2 y 3 millones de documentos. Sí, más o menos, profe, muy parecido. Si no estás en los catálogos de revistas, no existes. Y en la comunidad científica no existe. Ahora bien, como hay mucha gente publicando, son 2, 3 millones de textos cada vez están siendo publicados año a año, la posibilidad de publicar mucho y perecer aumenta. ¿Por qué? Porque hay tanto documento, hay tantas personas investigando que ya no basta con publicar. Y en últimas, yo generalmente lo que digo es, ya la frase no es publicar o perecer, publish or perish, sino que la frase es, sé citado o muere, que cited o perish. ¿Por qué? Porque lo que importa es
el impacto que estamos teniendo con nuestras investigaciones dentro de la comunidad académica como un indicador de si somos buenos científicos o no. Y entonces ya empezamos a preocuparnos de cuál es el nivel de citación y cuál es el nivel de impacto. Si ustedes se piensan en el modelo de medición tradicional de MinCiencias, lo podemos reflejar muy bien este cambio de paradigma. En la convocatoria anterior, lo que importaba era la cantidad de libros que publicáramos, libros que fueran de investigación y de calidad. Eso es un modelo, en cierta forma, publish or perish. Ahora ya no importa solamente la cantidad de libros que estamos publicando, sino lo que importa es la cantidad de citaciones que están recibiendo nuestros libros dentro del modelo de medición. Eso es un modelo de un paradigma de ser citado o perece. Y si bien las revistas aún están en paradigma de publica o perece, cada vez son más las críticas a transformar y a cambiar los indicadores para esta medición. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo es el desempeño de esta evolución de las métricas. Como les decía, tradicionalmente hemos manejado un modelo de cantidad de publicaciones realizadas y eso lo podemos ver reflejado en el modelo de medición. El modelo de medición en cantidad de citas, en productos de generación de nuevo conocimiento, artículos, nos pide evaluar cantidad de artículos que hemos publicado en las revistas indexadas en esas categorías. Hasta ahí vamos, hasta ahí manejamos ese modelo. Pero eso, como les decía, aumentó tanto las publicaciones, pasa a un modelo donde ya lo que importa son las citaciones que reciben esas publicaciones. Eso se puede hacer de dos maneras, una manera relativamente sencilla y una manera más compleja. La manera más compleja es tomar todos los artículos, todos, y hacer una evaluación de la cantidad de citas que recibe cada artículo, ¿cierto? Y posicionarlo y ver más o menos qué desempeño tuvo. Eso es lo que implementó el modelo de medición de Colciencias, de MinCiencias, con los libros y capítulos del libro. Toma todos los libros, toma todos los capítulos, mira la cantidad de citas que tuvo cada uno y los posiciona y evalúa su desempeño. Esa es la más compleja. Hay otra más sencilla y es, no evaluemos cada artículo de manera independiente, sino evaluemos las revistas. Entonces toman todas las revistas, las citaciones que tuvieron los artículos de esa revista, y se les da una categoría o una clasificación a las revistas. Y ahí es donde surge el factor de impacto o el SJR, que nos permite obtener los cuartiles de las revistas. A partir del factor de impacto del SJR en las revistas, donde se publicó, y con eso volvemos a cantidad de publicaciones realizadas, combinándolo con algo de citas. Hasta ahí bien. Recordemos que todavía estamos un poco en la forma tradicional. Luego de eso, el factor de impacto estadísticamente es una medida muy mala. Los cuartiles no son una buena medida técnica para evaluar la ciencia. Empiezan a surgir otras propuestas y surge el índice H. Y el índice H, no sé si alguno de los profesores lo conocen o lo quisiera comentar más o menos en qué consiste o cómo lo observamos. El índice H, voy a saltármela y de pronto les voy a hacer otra pregunta luego. El índice H lo que nos dice es, no importa tanto los documentos que usted ha publicado, sino lo que importa es la cantidad de documentos que ha publicado y las citas que han tenido estos documentos. Entonces nos saca un indicador que combina ambas variables. Por ejemplo, tener un índice H de 4 significa que usted tiene al menos 4 documentos y cada uno de esos 4 documentos ha tenido 4 citas cada uno de esos documentos. Es el punto de cruce entre las dos variables. Y este de 2005 ha tenido un crecimiento muy notable y cada vez tiene más influencia en la toma de decisiones de política. Nuevamente, a los libros los evalúan por el índice H, a las revistas colombianas las evalúan por el índice H. Y cada vez tiene más peso. Ahora bien, y ese es uno que también quiero resaltarles, y eso tiene incidencia para
el tema de métrica de visibilidad y para gestión de sus procesos. Profesora Lina, el índice H no lo toman, de las revistas ordenan todas las revistas de mayor a menor, de la cantidad de citaciones que tienen sus artículos. Ordenan todos los artículos que tienen las revistas de mayor a menor en cantidad de citas y cuentan la cantidad de citas de cantidad de artículos que tienen X cantidad de citas y ahí sacan el punto de cruce. Si hay 20 artículos y esos 20 artículos tienen al menos 20 citas cada uno, entonces el índice H sería de 20. Si, por ejemplo, hay 20 artículos y cada uno de esos tiene 20 citas o más, y el artículo 21 tiene 19 citas, ese último no cuenta, sigue siendo 20. Eso es el índice H, entonces se cuentan la cantidad de artículos que cumplen con la cantidad de citas donde haya el cruce. El H5 se refiere específicamente a solamente se toma en la población los artículos en los últimos 5 años. Y los artículos no se les calcula índice H. Hay una variante, una propuesta para calcular los indicadores del índice H de los artículos, pero no está muy estandarizada y no es utilizada. Lo que uno hace es contar los artículos y la cantidad de los artículos. Listo. Otros que quiero resaltarles acá, mide a los científicos de acuerdo al desempeño que tienen redes sociales. E incluso hay empresas, un ejemplo se llama Altmetrics, que se encarga de calcularte tu presencia en redes sociales y surge un indicador que se llama Altmetrics. Aquí te miden, por ejemplo, cuántos tweets hay de tus artículos. Aquí te miden cuántas veces ha compartido un texto tuyo o te han retweetado o han compartido tu mensaje en las plataformas sociales. Cuántas veces un medio de comunicación ha sacado una nota o un artículo de prensa con una entrevista que te hicieron a vos. Cuántas entradas de blogs han hecho o has hecho vos con tus artículos. Fíjense que la parte digital, entonces, en este mundo de los Altmetrics cada vez cobra más importancia y también está siendo utilizada por ciertas agencias para hablar a los científicos. Y también, en cierta medida, es una forma de categorizar y decir quién es quién dentro de la comunidad científica. Y eso tiene que ver mucho con la visibilidad, con nuestra presencia en redes para mejorar un desempeño en esto, que es una de las últimas tendencias en medición y evaluación de la ciencia y la tecnología. Que igual eso también nos permite dimensionar cuál es la presencia que está teniendo usted como investigador y la universidad en la construcción de discursos en un mundo virtual como es el Internet. Entonces, no es para descartar, es algo importante y que tenemos que tener en el panorama. Y toda esa información, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué todos esos indicadores? Pues bueno, lo primero es que se utiliza para los rankings universitarios. Hay algunos rankings como Chimago que te utiliza la cantidad de artículos que tienes en Scopus o en Web of Science para definir la posición o un indicador de investigación dentro de sus rankings. Otros, por ejemplo, el QS, no se fija en la cantidad de artículos, sino que se fija en la cantidad de citas que están recibiendo tus artículos. Entonces, un objetivo que tenemos que tener también como investigadores cuando hablemos de toda esa visibilidad es mejorar nuestra presencia, encontrar esfuerzos colaborativos, construir comunidad, y una de las construcciones de comunidad es impactar a los otros, que conozcan nuestros trabajos y que los utilicen para sus propios trabajos. Y eso redundará a la larga en nuestros escenarios. Y esos rankings universitarios, por criticables que sean, son utilizados por distintos actores para definir cuáles universidades son más pertinentes para estudiar que otras, cuáles son más pertinentes que otras para hacer alianzas y demás. Entonces, tiene incidencia. Lo otro es para asignación de recursos. Sirve, por ejemplo, bueno, aquí en Colombia no pasa mucho, pero puede pasar es para regalías, que se tome como criterio la categoría de grupo de investigación o si somos investigadores reconocidos o no, o si tenemos libros reconocidos por MinCiencias o no. También, esto sí es un poco más visible, esos indicadores nos permiten entender cuáles son las revistas adecuadas para publicar. Por ejemplo, si la revista está en repositorios tipo Latindes, tipo DOA, tipo Redalig, eso no me informa.
Si la revista está en Scopus y tiene un cuartil 2 o cuartil 1, pues uno se inclina más a publicar por ellas. Pero también hay otro tipo de indicadores. Por ejemplo, hay revistas que se especializan en la publicación de... aquí hay una profesora. Si una revista se especializa en una comunidad hispana con estudiantes de posgrado y las métricas nos dicen que los estudiantes de posgrado son los que lo leen, que hay métricas para eso, pues podríamos utilizar esta revista para tomar nuestros criterios de selección y definición de la misma. También nos permite elegir y seleccionar candidatos. Hay universidades que, por ejemplo, o instituciones, universidades que te eligen para aceptarte en un programa de posgrado y en un programa o en una cátedra, dar una cátedra, en el factor de impacto de tus publicaciones en los últimos años, o en qué revistas estás publicando. O estoy escribiendo el panorama, no quiere decir que esté de acuerdo con todas estas prácticas, pero es una realidad que existe y a la que nos enfrentamos. También esto sí es muy útil, es construir estadísticas sobre capacidad de producción. Y un ejercicio, por ejemplo, que estoy en un proyecto que estamos haciendo, una de las razones por que se espera de los indicadores es saber en qué tema estamos produciendo, con quién estamos produciendo, para ver si alcanzamos los objetivos institucionales o no. Entonces, eso es muy importante. Y por último, nos da ciertos indicadores para mejorar nuestra presencia en visibilidad. ¿Qué pasa con esto? Y ustedes lo han vivido mucho en el país en los últimos 2 meses. Es que una de las críticas a esos usos potenciales es que puede generar incentivos no adecuados en el comportamiento de ciertos actores. Y eso es un problema que está muy asociado, por ejemplo, al factor de impacto. Hay carteles de la citación entre revistas e investigadores donde tú me citas, yo te cito, o ha surgido, por ejemplo, la presión que tenemos para publicar en revistas indexadas, vuelve a los investigadores más susceptibles a pagar en revistas predadoras, revistas que generalmente son de la India y de la China, que no tienen revisión por pares, que te publican en 2-3 días el artículo y te pueden cobrar 500 o $1000 por publicar en ellas, y sobre todo los estudiantes de posgrado, que tienen mucha presión, caen víctimas de esto. O también agregar a autores que no están participando en la investigación, o escribir actores que participaron en la investigación. Es decir, cuando no tenemos un uso claro de las métricas como una ayuda adicional a la información, sino que lo entendemos como el objetivo en sí mismo, podemos generar comportamiento no ético y riesgo moral. Y por eso se está empezando a hablar del concepto de métricas responsables. Ese es un discurso que cada vez está sonando más. En Colombia hay cambios en la política y ahorita les diré una contradicción que les parecerá contradicción, pero tiene sentido. Métrica responsable surge en 2012 con la declaración de San Francisco. La principal conclusión de esa declaración fue que el factor de impacto ya no debería ser un criterio para evaluar a los científicos ni para evaluar a las instituciones. Eso implica que el cuartil de las revistas ya no debería ser un factor para evaluar a los científicos ni evaluar a las instituciones, sino que se tiene que evaluar un poco más la investigación como tal. No evaluar a la revista, y sino evaluar a los artículos que se están desarrollando. Sí, exacto, profe, es una contradicción que muchas veces surge porque así somos los humanos. Hacemos desarrollos, hacemos implementaciones y ya luego nos enfrentamos a los efectos negativos. Algo similar al cambio climático, por así decirlo. Listo. Entonces, la declaración de San Francisco busca lanzar un mensaje para corregir esto, para disminuir el uso del factor de impacto, porque el factor de impacto es útil para las bibliotecas, pero no es útil para definir la calidad de la investigación. Surge luego el manifiesto de Leiden, surge luego la declaración de Panamá, surge la declaración de Singapur, etcétera, que buscan entender un poco las métricas, los indicadores, como algo necesario, pero manejarlos de manera un poco más responsable para disminuir los efectos negativos y para reconocer las diversidades. Se me olvidó. Y, por ejemplo, y aquí va la contradicción,
El cambio de los libros busca aproximarse a no evaluar la editorial, sino evaluar el libro. Solamente que la implementación de MinCiencias no fue la mejor manera de realizarlo. Listo. Entonces, algunos elementos generales de métricas responsables que quiero que los describamos para que lo tengamos como un marco de referencia cuando empecemos a entender nuestros perfiles en redes sociales y nuestros perfiles en visibilidad. Lo primero es, las métricas pueden ser una fuente para la autoevaluación y la evaluación. No entender las métricas solamente como un factor absoluto único que toman las instituciones, sino que también nos permiten a nosotros medir nuestro desempeño, evaluar si estamos alineados en lo que queremos ser y en lo que no queremos hacer, y eso va al segundo punto. Las métricas nos permiten a las instituciones saber si estamos cumpliendo los objetivos institucionales. Entonces, cuando hablemos de métricas y cuando nosotros pensemos en nuestros perfiles individuales, siempre tengamos en cuenta dos cosas. Uno, ¿cuál es el objetivo que queremos perseguir como institución, que está reflejado en nuestro plan de desarrollo, que está reflejado en nuestros planes de acción como grupo? Y ver las métricas, cómo las métricas y cómo los perfiles nos ayudan a consolidarlo. Y también a evaluar si estamos cumpliendo los objetivos institucionales o no. Y ahí la métrica adquiere valor, porque el objetivo no es la métrica, el objetivo es perdón la redundancia, el objetivo, lo que queremos es alcanzar esas grandes metas o esos grandes objetivos que tenemos como individuos y como instituciones. Y ahí cambia el discurso y estamos más estratégicos. También cuando se empieza a hablar de métricas responsables, se empieza venga, no puedes comparar la trayectoria de un investigador de ciencias médicas de la salud con un investigador de ciencias sociales y humanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, voy a hablar de médicas de la salud pensando en básicas, digamos en inmunología basada en bioquímica. Tiene un mecanismo tradicional, tiene un mecanismo más adaptado a las revistas, un enfoque internacional, etcétera. Ciencial es un poco más local, más adaptado a las comunidades, necesita otros discursos, en cierto modo, otros esquemas de evaluación u otros indicadores, o al menos que se reconozca la diversidad en eso. Entonces, métricas responsables no es criticar la trayectoria o los indicadores, sino es hacerlos de forma que te permita reconocer la trayectoria y la experticia. Y por último, tenemos el 4, que se puede relacionar mucho con el 2. Pensemos en la Universidad de Remington, que tiene unos objetivos de formación, de investigación de calidad, que también se trasciende a la formación y a llegar a las sociedades, sobre todo en una dimensión regional. Y cuando pensamos en esa característica regional de la universidad, es muy importante que nuestra investigación se abra a los pares académicos y a la sociedad en general. No pensar solamente en los pares internacionales, sino también que las métricas nos ayuden a dar incentivos o a valorar y reconocer cuando hablemos con comunidades de nuestra sociedad y cómo las impactamos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible u otras cosas. Eso es un discurso en el que le estamos apuntando y hay distintos actores al que le están apuntando y cada vez está más consolidado este tema. Incluso las grandes editoriales, que son las que más se benefician de las métricas tradicionales, también están reconociendo que esa es la dirección a la que está apuntando la comunidad científica y la comunidad de actores y entes institucionales. Por ejemplo, a partir de los ejercicios de 2015 de métricas responsables, el Reino Unido cambió de manera significativa su esquema de evaluación de los investigadores. La NECA en España creo que también está empezando a reconocer indicadores almétricos dentro de las investigaciones y en esencia la tendencia es a que este discurso cale más en las estrategias de evaluación. Entonces lo tenemos que tener en la mente para poder adaptar nuestra presencia. Ahora bien, todo ese discurso de métricas responsables se transforma o se reduce en visibilidad académica. Las métricas, voy a ponerlo así, la ciencia abierta nos da el qué, el para qué, el objetivo macro, y metemos planes estratégicos, metemos misión de sabios, metemos ODS, más cabe ahí. Las métricas nos dan los incentivos para cumplir ese qué y también nos permiten identificar si estamos cumpliéndolo o no.
La visibilidad es una de las formas en el cómo logramos los objetivos y cómo logramos trascender y asegurarnos de que sí estamos teniendo el impacto que queremos. En breves palabras, la visibilidad académica se puede entender como la presencia digital que tienen los actores en plataformas especializadas para ello. Entonces empecemos acá. Es digital y hay plataformas especializadas. ¿Por qué empezamos a hablar de visibilidad académica? ¿Y por qué les empezamos a calar este discurso? Porque cuando manejamos un enfoque de Publish or Perish, de publica o perece, muchas veces pensamos en que llegamos a la publicación y ahí muere todo. Tenemos la publicación y eso es un imaginario muy de la época anterior, pero sirve. Tenemos el paper, llevamos el paper, lo guardamos en la gaveta y ahí murió la investigación. Y el objetivo era la publicación. Cuando empezamos a tener un enfoque de métricas responsables, de ciencia abierta y de visibilidad académica, el rol del investigador no acaba ahí. El rol del investigador tiene que seguir luego de la publicación. El rol del investigador tiene que ser ahora activo, tiene que gestionar la investigación, hacerla visible para que otros actores u otras personas la puedan conocer y la puedan utilizar. Y el ejemplo para el modelo de medición de grupos nuevamente es el libro. Antes bastaba con publicar el libro, ahora no. Ahora hay que asegurarnos que el libro tenga presencia digital y buscar que se incremente, que la gente lo conozca y quizás eso nos lleve a que aumente la cantidad de citas que tiene el documento. Eso implica que hay un ejercicio constante del investigador de mostrar sus publicaciones, de rotarlas y de compartirlas, es decir, de hacerlas visibles, de que se encuentren en el Internet principalmente. ¿Y a quiénes compete? Pues compete a todo ese grupo de actores que les mencioné al principio. ¿Se acuerdan ese mapa de bolitas que decían donde están bibliotecas, vicerrectoría de investigación, etcétera? Pues a todos esos actores nos compete esa tarea. Esta tarea no es solamente el investigador, aunque el investigador tiene un rol muy activo, sino que tenemos que pensar como un sistema. Ejemplo, las bibliotecas, mantener bien el repositorio o la vicerrectoría de investigación, dar los incentivos y capacitar a los estudiantes. Incluso ese ejercicio es una de las estrategias que tiene la vicerrectoría para reconocer su rol en el esquema de visibilidad e incentivar y dar las herramientas a los investigadores para que aumenten sus perfiles. Pero, por ejemplo, MinCiencia está desarrollando el Repositorio Nacional de Documentación Científica, REDCOL, donde todos los productos que se publiquen por las investigaciones financiadas por MinCiencias van a estar alojados y van a estar en abierto. Y eso está, por ejemplo, conectado con la Unión Europea. Entonces, todo lo que publiquemos acá va a aparecer en los buscadores de la Unión Europea. Y eso también conectará con los repositorios institucionales. Entender esa visibilidad como un actor donde todos estamos hablando los objetivos de que la ciencia tenga mayor visibilidad y que sea útil para la sociedad es lo que nos alona en esto. Pero eso implica que todos tenemos un rol activo en la tarea de demostrar nuestras investigaciones. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el concepto de marca personal? Sobre todo los profesores de administración o de contaduría que estén aquí. No sé si alguno lo ha escuchado y nos podría compartir qué significa ese concepto. Personal branding, marca personal. ¿Qué les dice ese concepto a ustedes? No tener un sello propio que se distinga o que se reconozca en medio del resto de los investigadores, que sea como un diferenciador o algo así. Sí, es una buena mirada, sobre todo el factor diferenciador y un sello propio. Es muy importante, Sí. me gusta esa mirada. Claro, e incluso la tendencia es que precisamente que nosotros como investigadores podamos considerarnos como ser nuestra propia marca comercial, pero en este caso desde el punto de vista del quehacer investigativo.
vernos como especialista dentro de un área de conocimiento, pero básicamente convertirlo, como tú lo comentaste, como un branding personal, como una marca personal, pero es básicamente eso, nosotros mismos como marca, pero desde el punto de vista en nuestra producción científica. Perfecto. Muchas gracias, profesora Judy. Profesor Jorge, Jessit, aquí también el profe Jessit nos dice que es el valor agregado o plus como profesional frente a muchos. Y los tres apuntan a lo correcto. Voy a retomar algo que dice Jessit acá y es frente a muchos. ¿Por qué? Y voy a retomar algo que dije anteriormente y es cada vez hay más investigadores, hay más de 3 millones de artículos publicados diariamente para poder resaltar en ese pool de grandes publicaciones, de grandes volúmenes, tenemos que tener algo diferencial, algo que nos haga distintos para poder destacar, para que cuando, por ejemplo, la Unión Europea o alguien piense, necesito un aliado en Colombia para realizar estas investigaciones, nos encuentre por internet y podamos establecer el contacto con ellos. O para cuando una revista está buscando evaluadores o socios, también nos incluyen acá. Este tema de visibilidad, como bien decía el profe Jorge, se puede entender como la construcción de una marca personal como investigador. ¿Quiénes somos como investigadores? Como un elemento que nos diferencie del resto. Y eso implica 3 actividades o 3 ejercicios. Es una apreciación personal que he ido construyendo con el tiempo de estudiar estos elementos. Tenemos que normalizar, y es decir, identificar qué nos vuelve únicos o qué nos da un plus frente al resto, que sean únicos y utilizarlos de forma normalizada. ¿Por qué? Porque si no lo utilizamos de siempre de la misma manera, o adaptada, o de manera estratégica, pues no importa que tengamos 100 publicaciones, solamente nos van a contar una, y ahí no vamos a tener algo diferencial, porque van a reconocer las otras como si fueran nuestras. Y ahí hay 3 elementos claves, que ahorita les voy a hablar al respecto, que es la firma, como ustedes como individuos, la firma institucional como Universidad Remington, y palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Lo segundo, y esta charla apunta también a esa dirección, es seleccionar. Les voy a mostrar un ecosistema fuerte, que incluso es una gráfica 2015, se ha incrementado, pero que refleja muy bien a qué nos estamos enfrentando en este contexto. Hay una amplia gama de oferta, hay una amplia gama de posibilidades y tenemos que apuntar estratégicamente en cuáles deberíamos tener presencia y en cuáles no, y gestionarlas. Y eso va a lo tercero, sostener. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ciertos procesos para que los perfiles sean atractivos y sean interesantes para las personas que nos están leyendo o que nos están ubicando, y también porque eso nos facilitará nuestro desempeño como investigadores. De esto no voy a hablar en esta charla, voy a hablar en la siguiente, pero con una correcta gestión de estos perfiles se va a facilitar nuestro trabajo como investigadores porque vamos a tener información más a la medida para poder realizar nuestras actividades. Entonces, en esa construcción de las marcas personales, como investigadores, entendernos que como investigadores también tenemos que hacernos mercadeo y hacernos visibles a la sociedad. Repito, son 3. Normalizar nuestra información, seleccionar dónde vamos a estar y gestionar dónde estemos. Voy a hablarles ahora de la normalización. Como les decía, pueden ser 3 claves principales. Lo primero es definir nuestro nombre. ¿Qué es definir nuestro nombre? Que en todos los artículos publiquemos y hablemos y escribamos nuestro nombre siempre de la misma manera. Voy a poner mi ejemplo y algo que me pasaba. Mi nombre es César Orlando Pallares Delgado. Eso me surge en distintos contextos, me da distintas posibilidades. Puedo llamarme César Pallares Delgado, o me puedo llamar César Pallares, o me puedo llamar César Orlando Pallares Delgado, o César Orlando Pallares, o César O Pallares, o C Pallares, o incluso, que también he visto los casos, hay cambio de apellidos, entonces ya no voy a ser César Pallares Delgado, sino que voy a ser César Delgado Pallares.
Y hay profesores que utilizan todos esos nombres. Entonces, cuando vamos a hacer el conteo de todos los artículos, cuando tenemos un perfil, pues vamos a excluir el resto de los artículos, porque esto se hace automáticamente. O sea, ya no es tanta la cantidad de personas que hacen esa afiliación de personas, sino que hay un algoritmo de similitud que te cruza la información. Esas son personas son similares, metamos los artículos. Y si el nombre es muy diferente, pues nos los va a excluir. Entonces, si no definimos nuestro nombre, nuestra manera en que vamos a firmar, vamos a perder artículos. Por ejemplo, los hispanohablantes tenemos la característica de que tenemos dos apellidos. Los anglosajones tienen uno. Entonces a nosotros, por ejemplo, nos toca un guión para que la máquina lo identifique como uno. Entonces, podemos perder documentos si no definimos bien nuestro nombre. También, si no definimos bien nuestro nombre, podemos tener homónimos. Y cuando hagamos el ejercicio de Google Scholar, hay una herramienta Publish or Perish que nos lo muestra bien, pero pueden haber casos en que tengamos una persona que se llama igual y nos cuente a nosotros sus artículos. Un profesor de otra universidad que tiene 50 años. 50 años, es economista de 50 años, muy exitoso, una carrera muy joven desde el principio, etc. Pero en las plataformas le encuentran un artículo creo que era en veterinaria, publicado en 1920. ¿Por qué pasa eso? Porque es un homónimo y no una gestión del nombre, no una gestión del perfil, y no lo cuentan. Quizás eso nos pueda beneficiar, pero si hacen una auditoría, entidades externas, que hay algunas que las hacen, nos castigan. ¿Cómo se evita esto? Entonces, firmamos de siempre de la misma manera. Esa es una forma de evitar esos problemas. Siempre utilizamos el mismo nombre lo más posible. Y así siempre nos va a contar. Por ejemplo, yo definí hace unos años que siempre es César Payares. Entonces, ahí voy. Otra forma, y es algo que vamos a ver en nuestras charlas, es mantener un ORCID. Muchos de ustedes ya lo conocerán, pero las ventajas del ORCID es que ya nos genera un código, una cédula de ciudadanía digital, con la cual ya no tendremos tanto problema con el nombre, siempre y cuando mantengamos bien el ORCID. Y ya el ORCID nos corrige esos problemas. Lo segundo es seguir principios institucionales para la afiliación institucional. Cuando mencionamos a la Universidad Remington, siempre vamos a firmar de la misma manera el nombre de la universidad para que las publicaciones le cuenten a la institución, para que las publicaciones digan que la Universidad Remington tiene esa cantidad de artículos y nos sirva para acreditación, nos sirva para rankings, etc. Y eso también tiene ciertas implicaciones que debemos tener en cuenta, y es, por ejemplo, si alguna entidad externa nos financia un proyecto, muchas veces nos dirá, usted tiene que indicar el nombre de la institución de esta manera, de esta y esa manera, y que si no lo hacemos así, no nos reconoce el producto como parte del proyecto, por tanto, de pronto nos toca devolver los dineros que nos entregaron para el proyecto. Entonces, estar siempre atentos a cuáles son las instrucciones que nos dan las distintas instituciones para firmar los artículos. Y lo otro, que esto es algo que no es tan común, eso sí es algo que íbamos viendo, es importante que definamos palabras claves. Les voy a hacer una pregunta de ejercicio. ¿Cuáles son los tres, cuando ustedes van a subir un artículo a una revista, van a enviar un artículo a la revista, cuáles son las tres secciones más importantes para que el artículo sea encontrado en Internet? ¿En dónde se fija generalmente uno? El resumen, las palabras claves, el título también. El título. Esas son propias, Judy. Título, palabras claves y resumen. Son las tres secciones del documento más importantes de todo el escrito para que sea ubicado en Internet. Para que cuando busquemos en Scopus, en Google Scholar, lo que principalmente se busca es que las palabras con las cuales yo busqué me aparezcan en esas tres secciones. Y son las palabras que tienen que referirse al artículo.
Cuando aquí les hablo de palabras claves, es algo similar. Cada uno de ustedes tiene una línea de investigación. Ustedes tienen una línea de investigación, su grupo de investigación tiene una línea de investigación, su facultad puede tener una línea, una apuesta de investigación. Y eso se puede resumir en unas palabras que nos caracterizan. En mi caso, por ejemplo, las palabras que me caracterizan son inteligencia en investigación, gestión de investigación, visibilidad, ciencia abierta y planeación estratégica. Esas 5 más o menos son las palabras que generalmente yo me estoy moviendo. Cuando hablo aquí de palabras claves, ¿qué quiere decir esto? Que esas palabras claves yo las tengo que hacer estratégicamente, definirlas estratégicamente, saber en qué mundo me muevo y cuando esté haciendo papers, velar porque esas palabras no aparezcan en el título, en las palabras claves, en el resumen, para conectar el artículo con mi línea de investigación, con mi trayectoria, pero también las tengo que ubicar en los encabezados de los distintos perfiles que voy a manejar. Les voy a mostrar, Google Scholar tiene palabras claves, ResearchGate tiene palabras claves, LinkedIn tiene palabras claves. Entonces, cuando nosotros somos proactivos y sabemos en qué momento nos estamos moviendo, vamos a facilitar que eso nos identifique como un experto en esas temáticas, porque aparecemos bien en los buscadores y porque tenemos publicaciones sobre el tema que hablan de ello. Entonces las palabras son un elemento diferencial que nos permite esa diferenciación o ese plus que hablaron en las respuestas para poder adelantar nuestros perfiles. Y por último, eso creo que el URSID lo está editando, pero también hay revistas que tienen sus propios parámetros para los nombres. Hasta ahí vamos bien. No sé si tienen dudas. Yo quería complementar algo con eso que tú dices del perfil. Claro, y de hecho, a veces cuando tú publicas eso como un tema específico, hay algunas revistas que incluso identifican o te identifican por esas palabras claves como un posible evaluador de ese mismo tema. De hecho, me pasó como una vez, yo había publicado algo sobre análisis de redes académicas y una revista me buscó para ser evaluadora de un mismo tema. Entonces, creo que esa visibilidad, como tú dices, se puede ir dando por esas palabras claves o ese perfil que tú ya vas colocando pues como en las herramientas que nos vas a contar. Exacto, profe. Eso genera unos encadenamientos entre distintas, no solamente evaluador de revistas, pero también evaluador de proyectos o, por ejemplo, asesor de trabajos de grado, que muchas veces instituciones, aquí todos los hemos sufrido, a veces es difícil conseguir un evaluador. Cuando tenemos un perfil con palabras claves, facilitamos esas tareas. Entonces, muchas gracias, profe Yubi, por el comentario. Listo. Cuando hablamos de estandarización, que es el otro eje de eso que les he dicho de construcción de marca personal, estandarización es elegir bien la plataforma en la cual vamos a estar, seleccionarla y mantenerla al día. Aquí ven una gráfica que hay dos partes. Hay una parte A y una parte B. En la parte A son redes que están más enfocadas a la sociedad. No son redes académicas per se, pero que son útiles para que la sociedad conozca nuestras publicaciones, para que generemos y participemos en el debate, y eso también nos permite el reconocimiento como expertos que se puede traducir en productos de mis ciencias, así jugando con incentivos no adecuados y incentivos adecuados que hay que hacerle, con métricas tradicionales y con otras formas de medición para construir nuestro perfil como expertos reconocidos en el campo. Entonces la parte A, la de la izquierda, son las 3 plataformas por excelencia en las cuales podríamos tener presencia para indicadores alternativos al métricos y también para que la sociedad vaya conociendo nuestras publicaciones. Por ejemplo, Twitter, voy a hacerlo muy brevemente por si no la conocen, nos permite una comunicación muy rápida con distintos tipos de público y en Twitter se maneja mucho debate y mucha conversación. Entonces ahí podríamos tener debates de coyuntura, que la sociedad conozca nuestra pertinencia,
Twitter, por ejemplo, tiene algo que se llama Spaces, donde son breves charlas, mini webinars, de discusión abiertos, y ahí podríamos tener presencia para participar en temas. Facebook es un poco generacional, ya es de más de personas de 25 o 30 años para arriba, pero tiene la ventaja de que maneja grupos temáticos y grupos de interés. En esa medida, hay grupos especializados en nuestros temas donde podemos debatir y compartir nuestras publicaciones. Mientras que LinkedIn también tiene esos grupos, también tiene grupos especializados, pero es una red un poco más profesional. En Facebook podemos hablar con personas de distintos mundos. En LinkedIn son personas más profesionales que están buscando crecer profesionalmente, y casi todos en LinkedIn están construyendo marca. Entonces, un buen espacio para mostrarse como investigadores. Hasta ahí, las que son más sociales, más empresariales, más abiertas. En el panel B están las que son específicas a la comunidad académica. Y sobre estas vamos a centralizar un poco los talleres y las conversaciones, ¿vale? Google Scholar es una plataforma que te integra la producción, te genera un perfil único con tu producción, pero que además te permite calcular indicadores. En esa medida, cuando tú tienes un perfil de Google Scholar bien pulido, puedes tener indicadores sobre cómo está tu desempeño académico. El otro es el ORCID. El ORCID, como les decía, tiene la ventaja que nos genera un perfil único a nosotros como investigadores, y allí integramos todos nuestros productos, nos permite firmar nuestros productos, y es una especie de hoja de vida. En esencia, piénselo como un CIVILAC que se diligencia de manera automática y que es reconocido por todo el mundo y no solo en Colombia. Y que tiene un valor adicional de que te genera un perfil único, una firma. Por último, ResearchGate es como un LinkedIn con un Facebook, pero especializado en pares académicos expertos. Y tiene muchas ventajas para comunicarnos y para mantenernos al día en las discusiones. Esas son las tres principales, no son las únicas, hay muchas, pero nos vamos a enfocar en estas porque son las más maduras, las más consolidadas y en que en cierto modo ya están siendo utilizadas por distintos actores. Por último, está el tema de sostener. Y aquí es donde empieza un poco como una, bueno, listo, toca, listo. Sostener implica una buena gestión de nuestros perfiles. Implica mantenerlos en el tiempo, mantenerlos actualizados, mantenerlos depurados, con información clara, precisa y la última que tenemos. Eso también implicará que participemos en discusiones temáticas frente a nuestro tema de investigación, ser actores proactivos que participan en ello, mantener dinámica nuestros perfiles, no dejarlos caer en el tiempo. Por ejemplo, y ahora se los retomaré, muchas veces hay profesores que crean el ORCID porque la revista se les exige, se les olvida que tienen ORCID, y cuando otra revista se les vuelve a exigir, vuelven a crear otro perfil. Entonces, bueno, se pierden el tiempo. Entonces es importante mantenerlos en el tiempo, o si no, cerrarlos. Es mejor tenerlo mal gestionado en algunos casos, pero el mejor escenario posible es mantenerlos actualizados el día a día. Y eso implica periódicamente estarlos revisando. También hay unas cosas positivas, y es que se puede aumentar la conexión entre las plataformas para disminuir la carga de trabajo. Les voy a dar dos ejemplos. Si ustedes suben un documento en un repositorio institucional, automáticamente Google Scholar lo va a jalonar y se los puede conectar a su perfil, si ustedes lo tienen bien diferenciado, bien marcado. O si, por ejemplo, ustedes suben un artículo en la revista lo publica, y ustedes ingresaron el ORCID a la publicación de la revista, automáticamente Scopus lo integra en sus perfiles y ORCID también sube el artículo a sus perfiles. Ustedes no tienen que cargarlo de manera manual a cada uno de los perfiles. Y también es importante que controlemos cuáles estadísticas están emergiendo entre nuestros distintos artículos para ver cuáles son los que están teniendo mayor impacto
Sería porque fue en inglés, sería porque fue en español, sería porque estaban muy bien las palabras claves, o sería porque lo escribimos a la carrera, o porque la revista no tenía tanta visibilidad, etc. Pero esa información solamente la vamos a saber si tenemos control de nuestras estadísticas de perfiles. Ahora bien, me imagino que algunos de ustedes, y eso lo digo porque es un comentario general que me surge cuando doy estas charlas, esto es mucho trabajo, ¿por qué tantos perfiles? ¿Por qué tengo tanta carga de perfiles? La razón pueden ser varias. Primero, porque los indicadores se están transformando. Antes, como les decía, era solamente factor de impacto, cantidad de documentos y factor de impacto y citaciones. Bien. Pero si queremos mantenernos en una línea en que nuestras investigaciones tengan impacto en la sociedad, sean conocidas por otras, sean utilizadas por otras personas, pues es necesario ser visibles y trascender y lograr que nuestros documentos no solamente sean encontrados, que es lo que muchas veces hacemos, sino que sean descargados, que sean leídos y que sean mencionados. Y por eso aquí, por ejemplo, no les hablo de menciones, sino de citaciones, sino que les hablo de menciones. Una tendencia es que no solamente impactemos a la comunidad académica, sino que impactemos a distintos actores. Y sé que muchos de ustedes tienen una mirada similar, que no solamente impactar a la comunidad académica, sino impactar a la sociedad. Sin que eso quiera decir que no nos importa lo que hagan los académicos. Importa y mucho. Tenemos que mantenerlos ahí, mejorar nuestras situaciones, pero impactar a otros públicos. Y por eso es importante tener perfiles para llegar a esos nuevos públicos, sobre todo públicos jóvenes que están manejando nuevos discursos, nuevas formas, que son muy digitales, llegar a ellos. El Estado también demanda nuevas cosas de nosotros con otro tipo de productos u otro tipo de participaciones, no solamente el artículo, y utilizando las herramientas que están surgiendo, y la ciencia abierta nos posibilita eso, y nuevas estrategias. Teniendo eso claro, creo que es la visibilidad y por qué la visibilidad, lo que sigue ahora es mostrarles un ecosistema para la visibilidad. Porque con ese ecosistema para la visibilidad vamos a entender en qué mundo nos movemos, por qué es importante todo esto y por qué elegimos las que elegimos. Y esa gráfica, como les decía, es de 2015. Aquí está la referencia, y esa referencia la voy a resaltar ahorita. Ese documento tiene 6 años. Fíjense la cantidad de distintas plataformas y distintas herramientas que hay allí para todo el tema de la gestión del conocimiento. No solamente la visibilidad, sino la gestión de todo el proyecto de investigación. Eso surge desde los últimos 20 años, desde que ya Internet se masifica y en el cambio del siglo. Y ya hay muchos desarrollos, muchas empresas que buscan construir su propia plataforma para aprovechar estas oportunidades y este mercado. Cada una de las secciones de esta dona es una fase del proceso de investigación. Voy a escribirlas globalmente, ahorita los voy a hacer un poco más específico. Lo primero es, por ejemplo, el descubrimiento. ¿Qué es esto? Cuando encontramos referencias bibliográficas para realizar nuestras investigaciones. Antes íbamos cuando yo estudié, eso fue en 2003, me enseñaron, busqué en EBSCO, busqué en ScienceDirect y busqué en JSTOR. Y busqué en el catálogo de la biblioteca. Eso era lo que me enseñaron hace casi 20 años. Ahora está Mendeley, está ResearchGate, está Google Scholar, está Microsoft Academic, está SciScore, está DUA o todo lo que es acceso abierto, etc. Para adelante la información, varios de nosotros aprendieron en herramientas estadísticas. Bueno, yo soy economista y yo aprendí en Ibius y Stata. Ahora casi todos están en Python o están en R. Pero hay otras herramientas como Wolfram, están herramientas un poco más de análisis cualitativo tipo Atlas-T o Envivo, etc. Entonces las herramientas han facilitado. En escritura también hay otras herramientas.
Entonces tenemos Mendeley, tenemos Zotero, pero tenemos Autorea, tenemos Word, tenemos Google Docs, tenemos Scriber, etcétera. En las publicaciones, otro panorama muy completo. Ya no solamente las revistas, sino los repositorios donde vamos a estar. Esto, por ejemplo, ORISH es cómo lo vamos a sacar a la sociedad. Entonces está Mendeley, está Picture, está F100, que es una editorial, y todo esto para la evaluación. Y esto seguirá creciendo mucho y mucho, mucho más. Uno que voy a destacar, que no les voy a hablar por ahora, porque creo que eso va a ser una fase posterior de la estrategia de visibilidad, es Picture. Por ejemplo, esta es una presentación que es de Wouters, que es un profesor de Leiden. Él cuelga todas las presentaciones en Picture de estas charlas, las monta allá. También monta las imágenes o las infografías que hace, los pósters, monta también las conferencias de YouTube, enlaza las conferencias de YouTube, los artículos, working papers, todo lo monta ahí. Incluso monta también los datos. Incluso, no sé si esta ya la subí, pero tengo otras presentaciones que he hecho sobre estos temas, no en Picture, sino en Zenodo, que es la competencia. Y esto posibilita que nuestra información vaya siendo conocida y pueda ser allá y citada. Eso es un poco más de la misma fuente, un poco más complejo para mostrar los cambios. Incluso hay otra tendencia que les voy a mostrar. El método tradicional es: descubrimos el conocimiento de Bond Science, analizamos con SPSS, escribimos con Word y con EndNote, publicamos en una revista tipo Nature, mantenemos el perfil o no mantenemos el perfil y nos hablan con Journal Citation Reports. Lo interesante que se está moviendo en este mundo es que se están generando 4 grandes ecosistemas de comunicación científica. Hay un gran ecosistema que se puede decir que es el de Clarivate, que es muy tradicional, que tienen empresas en cada una de estas fases, en cada una hay unas empresas. Hay otro que es el de Elsevier, que es exactamente los mismos procedimientos pero con otras plataformas. Entonces aquí en Web Science es Scopus, en SPSS, bueno, eso no lo tienen todavía, pero tienen Saibal. Para escritura también tienen convenios con, por ejemplo, son los dueños de Mendeley. Para la publicación tienen Scopus y todas sus revistas. En ORISH tienen acá, bueno, en esencia, Elsevier tiene todo un conjunto de empresas en forma de oligopolio para la comunicación científica. Google también tiene su propia especie de oligopolio con todos sus servicios para la publicación. Y hay muchas herramientas de acceso abierto que también están teniendo su jugada y que se forman como competencia. Y uno tiene que jugar con esas distintas variables, con esas distintas plataformas y esa lucha de plataformas por consolidarse como la dominante. Pero de todas esas, ¿cuál es para visibilidad? Mi recomendación general es esa bolitas. Es importante apuntarle a estas distintas herramientas. Hay algunas que son competencia entre sí. Por ejemplo, Academia.edu con ResearchGate. Pueden tener una de las dos, no necesariamente en las dos. Y generalmente yo les voy a promover y recomendar y aconsejar que se vayan por ResearchGate. Por el modelo de negocios que tienen. Academia.edu tiene un modelo de negocios que cada vez se aproxima más a algo depredador. No es tan recomendable. Pero igual tiene mercado. Pero entre esas les recomiendo ResearchGate. Es bueno tener un perfil en Google Scholar, que les voy a mostrar ahora. Hay otra herramienta que se llama Kudos, que no les voy a hablar por ahora porque está creciendo, pero no está tan consolidada, que es de gestión masiva de perfiles. Repositorios académicos, la Remington le ha apuntado a esto, pero por área del conocimiento hay distintos repositorios académicos. Por ejemplo, está Archive, o MedArchive, o BioArchive, o Social Archive, o en sociales SSRN. Son repositorios donde se publican sus artículos o sus working papers y hay cierta revisión de pares muy rápida para que cumpla con criterios mínimos de calidad. Les recomiendo estar atentos al área de conocimiento o si tienen dudas
me escriben a inteligencia.investigación y buscamos los repositorios más ajustados a sus perfiles de área de conocimiento e intereses disciplinarios. Otro, evidentemente, está Civilac, que hace parte de nuestro ecosistema. Están los blogs. Los blogs son muy efectivos para tener alcance y visibilidad, entonces sí pueden escribir. Incluso, por ejemplo, publicaciones tipo El Entorno o en el portal de la universidad sirven para esos fines. Están Mendeley y Zotero para la gestión de referencias bibliográficas. Igual la biblioteca les puede acompañar o apoyar en esto, o si no hay herramientas en internet. Mendeley y Zotero están bien, particularmente me gusta más Zotero, y ahí es un sesgo que les estoy generando a ustedes. LinkedIn, ya como profesionales, más allá de académicos, también somos profesionales, y eso también nos permite interactuar con entorno empresarial para interacción o transferencia de conocimiento. Está Zenodo Picture. Mi consejo no se lo voy a mostrar por ahora porque eso es más de gestión de datos y podríamos organizar en la estrategia de visibilidad otra charla sobre esto, pero si pueden, así como con sus estudiantes o en sus actividades estratégicas de grupo, échenle un ojo a estas dos herramientas. Tienen funciones similares, es más grande Picture, a mí me gusta Zenodo, ya es porque me gusta mucho el CERN y toda esa vaina de física, entonces elegí Zenodo por eso. Pero hay otras como ORCID y Impact Story. Fíjense que el ecosistema es muy amplio y hacer una revisión de todos no es tan estratégica, sobre todo cuando estamos iniciando. Entonces, por eso nos vamos a concentrar en esta fase en 3. La primera de estas 3 es Google Scholar. Google Scholar es una plataforma desarrollada por Google alrededor de 2004-2006, donde originalmente buscaba ser un Google Scholar, un Google para los académicos. Entonces, pues, surgió como un metabuscador de distintos artículos en distintas bases de datos para tener un espacio centralizado donde encontrar los artículos científicos. Es la base de datos más grande del mundo. Tiene alrededor de 200 millones de artículos, 200, 300 millones de artículos. La que le sigue es, no son 200, y la que le sigue es Microsoft Academy, que tiene 150, y luego está Lens con 90 millones. Scopus, para que mencionen, tiene 60 millones de artículos, o sea, es menos de la mitad de lo que tiene Google Scholar, casi una tercera parte. Entonces, la más grande, y casi que todo lo que hagamos va a tener una presencia de Google Scholar. Como les decía, originalmente surgió como un espacio de centralización de la información, pero luego le fueron adicionando otras herramientas. La primera que le adicionaron fue perfiles. Perfiles para los investigadores. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros puede tener un perfil en Google Scholar donde centralicemos nuestra producción y donde seamos encontrados por distintos actores. Entonces, allí en Google Scholar vamos a tener todos nuestros artículos ordenados por fecha de publicación o por cantidad de citas que tengan. Y eso es muy útil para nuestras gestiones individuales. Y la otra beneficio es que nos permite tener indicadores bibliométricos de manera automática sin tener que pagar a alguien para que los calcule y sin tener que hacer cálculos estadísticos muy importantes. Profe, ahorita cuando hable de ResearchGate le voy a responder la pregunta, que es muy pertinente sobre una característica de ResearchGate. Listo. Entonces, esos son los dos beneficios, dos características de Google Scholar. Centraliza la información y calcula estadísticas. Ahí bien. Acá, listo. ¿Qué otras características positivas tiene Google Scholar que nos potencian mucho? Y es, primero, todos los perfiles son abiertos. Segundo, no se genera el ICH. Tercero, alta disponibilidad de contenidos y se integra fácilmente la información. Son como elementos generales que nos benefician y nos permiten tener la clave para esto. Les voy a compartir pantalla de 3 perfiles. A ver. Perdón. Déjenme si les puedo mostrar pantalla de esto.
¿Pueden ver no, todavía están viendo mi pantalla, la anterior, ¿cierto? Voy a cambiar la pantalla para que puedan ver los perfiles. Está, listo. Me cuentan si ya pueden ver los perfiles. ¿Sí? Vale, gracias, profe. Listo, entonces, mire, es un perfil de una profesora Jariana. La elección de los 3 investigadores, obviamente, es de mi campo de conocimiento, entonces hay un sesgo ahí. Las características de un buen perfil de Google Scholar es, tengamos la foto, tengamos la información del nombre, la información institucional, palabras claves acá, y acá nos dará todos nuestros artículos, las citas de los artículos y el año. Y lo podemos ordenar por año o por cita. Acá las estadísticas y acá todos nuestros colaboradores. Voy a dar otro perfil de este otro profesor para que vean otra información. Es un perfil mucho más reconocido. Acá es un nuevo desarrollo que está teniendo Google Scholar, por eso les quería mostrar este perfil. Es que ahora también está dando información de cuántos artículos cumplen con las exigencias que nos hacen los entes financiadores. Como les decía, cuando tengamos un proyecto con la Unión Europea y posiblemente en 2 años con MinCiencias, nos van a exigir que los artículos sean en acceso abierto. O sea, que nos van a indicar cuántos artículos cumplen con las condiciones financieras que nos exigen nuestros financiadores. Les voy a mostrar este otro perfil para adelantarme al taller de la próxima semana. Y con un elemento, o sea, que esa es la información similar, artículos, o sea, lo diferencial es que es, por ejemplo, ese es un actor sobre agilidad. También les recomiendo que lo sigan si les interesan esos temas. Da muy buenas charlas y buenas presentaciones. Lo que les quiero mostrar acá es, hay una buena práctica que yo todavía no he hecho personalmente, porque me parece feo, pero es una buena práctica y tiene todo el sentido del mundo. Es que en el nombre de Google Scholar pongamos nuestro número ORCID para conectarlos y para facilitar la búsqueda. Listo, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a volver a la presentación. Listo. Ya. Entonces, como toda herramienta en la vida, Google Scholar es positivo y negativo. Nada es perfecto. ¿Qué es lo positivo? Es muy adecuado para las ciencias sociales porque nos reconoce distintos idiomas y distintos productos. Es abierto y es relativamente sencillo. No es fácil de gestionar. O sea, hay que dedicarle tiempo al principio, pero ya luego es muy automático. ¿Qué es lo negativo? Que hay poca normalización en los datos. Encontramos mucha basura porque las revistas a veces no hacen buen trabajo normalizando la información y eso redunda en Google Scholar. Falta calidad en la información. Incluso Google Scholar hizo un cambio que no me parece adecuado y es que uno puede colgar el artículo en Google Drive y suma para la plataforma. Eso no me convence en términos de calidad. Y por último, hay que hacer un esfuerzo permanente de depuración. Es decir, no es algo que se haga de una vez, sino que hay que mantenerlo en el tiempo, sobre todo para evitar que se nos agreguen artículos que no son nuestros. Entonces, ahí están las dos características de esta herramienta. ¿Qué requisitos mínimos tenemos que tener para Google Scholar? Tenemos que tener un correo personal institucional. Recomiendo siempre mantenerlo con un correo personal y luego conectarlo con el institucional. Es una técnica más eficiente y segura de gestión. Evidentemente tenemos que tener producción bibliográfica para gestionar el perfil. Y aquí no quiero decir que tenemos que tener artículos en revistas, no. Tenemos que tener algún producto bibliográfico que resulte. Y al principio, en las primeras sesiones, tiempo para normalizarlo.
La segunda herramienta es ResearchGate. Permítame ver el tiempo. Listo, para ir como cerrando. ResearchGate. ResearchGate puede funcionar de dos maneras. Se puede entender como un repositorio donde podemos compartir y subir la producción científica de que tengamos y el control de y hacer seguimiento de nuestras citas. Y la segunda herramienta es que es una red social donde podemos interactuar con otros científicos y otros académicos. Muchas veces se la ha comparado como el LinkedIn o el Facebook de los investigadores, porque tenemos un perfil donde hacemos posts y donde podemos recibir comentarios o hacer comentarios. Voy a responder a la pregunta de la profesora Lina, frente a si se pueden subir artículos en ResearchGate, aunque no estén en abierto. Se pueden subir la información bibliográfica de los artículos que no estén en abierto, pero el consejo es que no suban el documento en público de los artículos para que cualquiera lo pueda descargar. Si el artículo está cerrado y si el artículo no tiene permitido que se comparta con otros. ¿Qué se recomienda? Suban la información del artículo, ya lo veremos en la próxima charla. ResearchGate les permite a ustedes subir el documento, pero cuando luego les pregunta, lo desea que cualquiera lo descargue o desea que las personas les pregunten a ustedes por la descarga del documento y ustedes lo puedan compartir si la persona se los pide por privado de manera personal. ¿Por qué esa ventaja? Porque muchas de las legislaciones o los reglamentos de la revista sí le permite al autor compartirlo de manera individual. Entonces, se les piden el artículo, ustedes lo mandan por privado, así no están violando los derechos de autor de las revistas. Ese es un consejo. El segundo consejo es, hay unas legislaciones, creo que se llama Sherpa-Romeo, igual, déme chequeo por aquí por fuera de línea, donde cada revista maneja sus propias. Listo, ya. Romeo, lo voy a escribir aquí en el chat. Cuando ustedes tengan dudas sobre si pueden compartir o no pueden compartir el artículo en una plataforma de divulgación, van a esta página, Sherpa-Romeo, donde les indican las distintas reglamentaciones que tienen las revistas y ver el embargo o el tiempo de espera que ustedes tienen para poder comentar o compartir el artículo. Entonces, cuando lo vayan a montar a ResearchGate, chequean la reglamentación de la revista y ahí lo pueden diligenciar. Frente al comentario del profesor Juan Diego López, sí, genera DOI. El DOI es un identificador único para los artículos. Eso permite estandarización de los documentos, sobre todo para los artículos que no son publicados en revistas. ¿Qué características tiene ResearchGate? Es un perfil social y académico para investigadores que recopila la producción académica y, como decía el profesor Juan Diego, te genera un enlace tipo DOI único para cada documento, te genera métricas alternativas y hay interacción dinámica con la comunidad, y que incluso logra citaciones para proyectos viejos, porque el perfil es activo y es fácilmente encontrable y genera discusión frente a los distintos elementos. ¿Qué beneficios tiene ResearchGate? Primero, y es un elemento diferencial, podemos discutir y hablar de nuestros productos con otros investigadores o hablar de los productos de otros investigadores. También tiene una plataforma donde podemos compartir información sobre el avance de nuestros proyectos e ir centralizando. Este proyecto tuvo, por ejemplo, esta conferencia. Lo conectamos, las personas, nuestros seguidores tienen acceso tanto al documento como al avance del proyecto. Es otro repositorio adicional para los textos y los productos, y ahí tengo el asterisco de aplican condiciones y restricciones para que tengamos en cuenta estas configuraciones de derechos de autor antes de subir los textos. Predice inteligentemente documentos que nos puedan servir. Cuando ustedes entran a ResearchGate, en la página de inicio, les dará recomendaciones de artículos que ustedes puedan y les interese leer de acuerdo a las palabras claves y a la producción que ustedes tengan. De allí la importancia de las palabras.
y también te puede conectar con otras bases para cargar información. Obviamente, nada es perfecto. ¿Qué problemas hay con ResearchGate? Lo primero es, está enfocado en un mercado anglosajón. Entonces, muchas de las características de los tipos de productos y el lenguaje está más pensado para ellos y no tanto para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con los indicadores que nos presenta ResearchGate. ¿Por qué? Porque aquí no nos está midiendo tanto la calidad de nuestras acciones, sino que tanto estamos interactuando con la herramienta. Si hacemos preguntas, si respondemos preguntas, si subimos documentos, si no subimos documentos, etc. Entonces, hay que entender muy bien el indicador y para qué sirve el indicador, y no asegurar la normalización de la producción. Por tanto, no te garantiza que hay perfiles únicos para los investigadores. Muchas veces, por ejemplo, tengo compañeras que tienen 3 perfiles porque lo crearon con una cuenta institucional y salieron en la institución, luego se les olvidó la clave y lo crearon con otro perfil, etc. Entonces, eso también es una dificultad. Y lo último es el derecho de autor. Y eso es importante porque constantemente las revistas están demandando a ResearchGate para que tumben los artículos que ustedes suben. Entonces, para no tener problemas, el consejo es, y eso lo vamos a ver en la siguiente charla, es subimos el artículo y si no es en acceso abierto y no tenemos seguridad sobre cuál es el derecho de autor de compartirlo, lo ponemos como protegido y que lo podamos compartir cuando ya no lo soliciten de manera particular. La última herramienta que vamos a ver hoy es el ORCID. Para comentarle, igual en la siguiente charla que hace por áreas del conocimiento vamos a hablar específicamente ya más el detalle de cómo se gestionan. La última herramienta es el ORCID. 12 elementos. Es un perfil único para cada uno de nosotros, es un currículum vitae internacional. Incluso en Colombia en este momento se está negociando la adquisición masiva de ORCID para que varias instituciones puedan disfrutar los beneficios y sea un poco más automática la gestión del ORCID. Nuevamente, beneficios y problemas. Empecemos con los beneficios. No te centraliza la información a partir del nombre, sino el código único que te genera. Ese numerito que está asociado al perfil del profesor, ese es un código único. Y tú lo entregas a las revistas y ya automáticamente toda la producción entra para ti. No importa, en mi caso, si soy César Orlando Payares o C. Payares. Pongo el código y siempre me va a centralizar la información. Y eso nos da un control automático y normalizado de la producción. Ya no tenemos que hacerlo todos nosotros, sino que la interconexión de las bases de datos hace el trabajo por nosotros. Es una tendencia creciente, cada vez más consolidada, como les decía en Colombia, varias instituciones, incluso a nivel central, lo van a demandar para los análisis y también disminuye la necesidad de papeleo y certificados y demás, porque ya es conexión automática. ¿Qué problemas hay? Nuevamente, está en inglés, pasa a un mercado anglosajón. Y eso limita la cantidad o la información de los productos que se pueden ingresar. Y muchas veces, por tanto, tenemos la necesidad de forzar la manera en que ingresamos los productos. Ya no es tan clara que el producto se compra con las características. Hay que tener un poco más de creatividad. Y requiere un cambio de cultura institucional. Y en cierta forma, eso también nos sirve para investigadores e instituciones ir pensando a dónde nos vamos a mover. Nos vamos a mover a un sistema a un contexto de sistemas de información integrados, donde tenemos que tener la clara conexión de las bases para nuestra gestión. Ya con este panorama y para preparar los talleres de las siguientes semanas, 2 tareas para ustedes como investigadores. Primero, definir las palabras y conceptos claves de su trayectoria que definen su producción como investigadores. Es un ejercicio individual. Ustedes son los que mejor saben en dónde están moviendo y qué están trabajando. Y recompilemos la producción y elementos del CIVILAC, de nuestra trayectoria científica. Ojalá que esté todo en CIVILAC, si no, también tener lo que no esté en CIVILAC y tenerlo claro para ir ingresando la información en Google Scholar y verificar que los perfiles correspondan con lo que tenemos, para que en el taller tengamos seguridad de que está todo lo que es
hicimos y que no esté cosas que no hemos hecho. Es como las tareas para que vayamos preparando las siguientes sesiones y también para que ustedes se vayan empeliculando con el tema de centralizar la información. No sé si hay preguntas y comentarios que ustedes deseen realizar o que podamos conversar como un conjunto de individuos interesados por estos temas. Y ya. Aquí hay unos correos. Aquí voy a actualizar esto también para... muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de interés la conversación. César, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que fue muy clara, pues igual quedan muchas cosas en las que, digamos, ya nos meteremos más al detalle cuando tengamos los talleres ya propiamente. Pero esto definitivamente pues es algo que como investigadores nos toca hacer, o sea, es una responsabilidad nuestra como investigadores. Muchas gracias. Gracias, buen día. Si hay alguno que tenga pregunta, además, si no, está mi correo, también estamos abiertos desde Vicerrectoría de Investigación como para las dudas y demás. Listo. Si no, muchísimas gracias a todos, profe. Muchas gracias, profe Lina, por el espacio.